Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo o solo cierta parte de profesionales opina así o es una opinión mía personal para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre la teoría de las ventanas rotas. El tema para este vídeo se decidió en una encuesta de Patreon, así que os recuerdo que si os suscribís a mi Patreon podéis decidir sobre qué se va a hablar en estos vídeos y además tenéis vídeos exclusivos y textos exclusivos. Pero vamos al tema y vamos a este vídeo, que es un vídeo sobre psicología, pero como pasó con el vídeo de psicología de Nuremberg, pues también se mezcla un poco con la política, pero vamos, que trataré de ceñirme al punto de vista de la psicología. Por cierto, que uno de los psicólogos que aparecía en aquel vídeo de la psicología de Nuremberg también tiene un papel importante en este. Se trata de Philip Zimbardo, que en 1969 llevó a cabo un experimento que consistía en abandonar un coche en la calle en diversos entornos y con diversas condiciones. Por ejemplo, la variedad de entornos implicaba abandonar un coche en el barrio del Bronx, con rentas muy bajas y considerado conflictivo, o en abandonarlo en el barrio de Palo Alto, barrio rico muy poco conflictivo. En el Bronx, el coche era desvalijado primero y destrozado, vandalizado, después en cosa de 3 días, mientras que en Palo Alto no ocurría eso, en principio. La gracia del experimento venía en introducir una nueva condición, una ventana rota. En los siguientes ensayos, el coche se dejaba con algunos desperfectos que lucieran fruto del vandalismo, entre los que destacaba una ventana rota. Y entonces, si tenía una ventana rota, también era rápidamente desvalijado y vandalizado, aunque se dejara en Palo Alto. Con una sola ventana rota, el vandalismo aumentaba exponencialmente. La hipótesis principal es que algo así produce una sensación de impunidad. Se pierde el miedo a la ley y a sus consecuencias. Yo en realidad creo que en el caso del vandalismo ni siquiera tiene por qué ser miedo a la ley propiamente dicho, sino quizá una sensación como de que ya da igual, ¿no? De que si ya tiene una ventana rota, ¿qué más da romper otra? Si es algo que ya está roto, ya está abandonado, ya no le interesa a nadie. Yo creo que puede influir también un poco esa perspectiva, ese pensamiento, no solo un miedo a la ley propiamente dicho. Pero bueno, de una forma u otra la idea es esa, que una vez ya hay una ventana rota, es mucho más fácil que alguien rompa las demás. Y la idea no se quedaría ahí en el experimento de Zimbardo, sino que se desarrolló más. Fue en un artículo de 1982 en el que el psicólogo James Q. Wilson y el criminólogo George L. Kelly establecieron la teoría de las ventanas rotas como tal. En su ejemplo no hablaban de un coche sino de un edificio y afirmaban que si un edificio tiene una ventana rota el vandalismo se multiplicará y enseguida terminarán rompiendo el resto. Pero no se quedaron ahí, se lanzaron a afirmar cosas basándose en esta idea. Su idea era que la permisividad hacia los delitos menores hacía que aumentaran los delitos mayores, los crímenes propiamente dichos. Si se permite que la gente aparque en doble fila, tire basura al suelo o haga grafitis, aumentarán las violaciones y los asesinatos. Esa era su idea. En eso básicamente consiste la teoría de las ventanas rotas. En los años 90, el alcalde de New York, Rudy Giuliani, y el comisario de policía, William Bratton, decidieron que esta teoría era clave para entender cómo funciona el crimen y que daba lugar a una buena idea de cómo reducirlo, una política de tolerancia cero. Se incrementaría la represión policial contra gente que tira basura al suelo o aparca en doble fila para así reducir las violaciones, los secuestros, los asesinatos y otros crímenes. Yo personalmente creo que lo más importante y evidente que no se tuvo en cuenta es que en el experimento original de las ventanas rotas se escala en un mismo tipo de conducta, el vandalismo. El experimento de las ventanas rotas que hizo Zimbardo y otros experimentos similares nos muestran cómo la permisividad hacia el vandalismo hace que se produzca más vandalismo. Pero lo que esta gente afirmaba era distintos tipos de conducta, ¿no? Era que la permisividad hacia algunos tipos de conducta aumentaba otros tipos de conducta que tienen unas implicaciones y unas motivaciones muy distintas.
No es lo mismo afirmar que algo de vandalismo permite que haya mucho más vandalismo a afirmar que permitir aparcar en doble fila va a aumentar el número de violaciones, porque las motivaciones para aparcar en doble fila y para una violación son totalmente distintas y son dos conductas que no tienen nada que ver. Entonces me parece que no hay nada en el experimento original que apuntase a que algo así podría pasar, y que fue una conclusión que sacaron de la nada, no sé. Personalmente, ¿eh? Eso es lo que a mí me parece. Yo no entiendo en qué momento empezaron a creer que el experimento original afirmaba de que por permitir aparcar en doble fila o tirar basura al suelo, eso iba a tener relación con violaciones y con asesinatos, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal fue lo de New York? Pues el crimen, entendiendo crimen como delitos mayores, se redujo significativamente a lo largo de la década de los 90, después de empezar a aplicar esta política de tolerancia cero. Por tanto, los defensores de la teoría de las ventanas rotas pues afirmaban que este caso, que el ejemplo de New York, probaba la veracidad de esa teoría, probaba que la teoría era correcta y que efectivamente perseguir más los delitos menores llevaba a que se redujeran también los delitos mayores y a que se redujera el crimen como tal. Sin embargo, otra gente señalaba que ahí no había una relación de causa-efecto y que la disminución de la tasa de crimen en New York se podía explicar mejor con otros factores, como por ejemplo que había disminuido significativamente la tasa de desempleo o los cambios demográficos que se estaban produciendo en la población, y señalaban que de hecho el crimen había descendido también significativamente en prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, incluidas muchas ciudades, claro, que al contrario que New York, pues no estaban aplicando esa política de tolerancia cero. Experimentos más pequeños, por cierto, apuntan en distintas direcciones. Por ejemplo, en Países Bajos experimentaron también un poco con estas políticas y llegaron a la misma conclusión de New York, de que perseguir más los delitos menores llevaba a que los delitos mayores se redujeran. En Lowell, Massachusetts, llegaron a una conclusión que coincidía solo en parte. La teoría de las ventanas rotas parecía correcta en algunos aspectos, pero no tanto la política de tolerancia cero para delitos menores, porque reforzar las labores de limpieza parece que funcionaba mejor que una mayor persecución a los delitos menores. Así que hay debate, desde luego. Ya hay distintos estudios con distintas posturas y distintas conclusiones al respecto. Metaanálisis como el de Braga, Wells y Snell encontraron que la política de tolerancia cero ni siquiera reducía de forma significativa el crimen, cosa que ni siquiera es el único debate, porque supongo que también conviene preguntarse si, dado un hipotético momento, pues por poner un ejemplo, merecería la pena reducir el crimen a costa de meter en la cárcel a la mitad de la población. Supongo que eso también es algo que hay que plantearse, pero bueno, que algunos estudios y algunos metaanálisis pues encontraron que el debate no es que solo fuera ese, es que ni siquiera se podía decir que la política de tolerancia cero fuese eficaz a la hora de reducir el crimen. Pero ahora viene, para rematar, la cosa complicándose todavía más. La idea de que la política de tolerancia cero no solo no sirve para reducir el crimen, sino que de hecho lo aumenta. ¡Esto no era parte del trato! En invierno de 2014, la policía de New York decidió ponerse en huelga. Mientras durase la huelga no perseguirían infracciones menores, solo delitos graves. Evidentemente, según los defensores de la teoría de las ventanas rotas, pues esto era una noticia terrible, porque dejar de perseguir los delitos menores haría que los delitos mayores, que el crimen propiamente dicho, se multiplicara y alcanzase unos niveles de la hostia. ¿Y qué pasó durante la huelga? Pues justo lo contrario, el crimen se redujo. Esto ha pasado en otros lugares, de hecho, que el crimen se reduzca cuando la policía está de huelga, pero yo diría que el ejemplo de New York es especialmente notable porque es la misma ciudad que presumía de tener una política basada en la teoría de las ventanas rotas y la que presumía de que había conseguido reducir los crímenes gracias a perseguir mucho más las infracciones menores y que eso demostraba que la teoría era cierta.
Si realmente asumimos que hubo una relación, las cifras son bastante impactantes. La huelga de la policía habría llevado a que se cometieran 2100 crímenes graves menos de lo esperado. El estudio de Sullivan y O'Keefe al respecto es bastante interesante. Se centra más en estudiar el efecto y en probar que aquello sucedió que en intentar explicarlo, pero bueno, también deja caer algunas hipótesis y de hecho cita también algunos otros estudios para respaldar estas hipótesis. Principalmente habla de que la colaboración ciudadana con la policía disminuye de forma muy clara cuando se aplica una política de tolerancia cero. Vamos, por poner un ejemplo facilón y decirlo así de forma coloquial, pues parece que la gente que está hasta los cojones de la policía porque les ve como los que le multan por tener porros o les multan por aparcar en doble fila, pues es bastante menos proclive a llamar a la policía en caso de que tenga la sensación o haya visto algún indicio de que se vaya a producir algún crimen. Por supuesto, esto es una generalización, es un efecto apreciable en grandes cifras, o sea, yo estoy seguro de que hay muchísima gente que está hasta los cojones de la policía, pero aún así llamaría a la policía pues si por ejemplo escuchase que su vecino le está pegando una paliza a su mujer, ¿no? Vamos, si fuera testigo de un crimen, pues que aún así llamaría a la policía. Entonces no creo que se pueda decir que la política de tolerancia cero o el incremento de la represión policial destruyan completamente la posibilidad de la colaboración ciudadana con la policía. Pero lo que esta hipótesis propone, y que podría explicar, por ejemplo, por qué el crimen se redujo durante la huelga policial, es que este efecto es al menos lo bastante significativo como para que se note. Y como para que efectivamente, si la gente percibe a la policía como demasiado represora, que les persigue demasiado, que castiga demasiados delitos menores, pues no quiera colaborar con ella y eso haga que el crimen aumente. Mientras que si la policía deja de perseguir delitos menores, la ciudadanía confía más en la policía y está más dispuesta a colaborar con ella y eso hace que el crimen disminuya. Si esto fuera así, tampoco se negaría completamente el efecto que se puede producir a raíz de que la teoría de las ventanas rotas fuera correcta. Pero bueno, si este efecto que estamos hablando, si esta idea de que una política de tolerancia cero policial disminuye la colaboración ciudadana hasta tal punto de que el crimen aumenta, pues entonces este efecto efectivamente podría sobrepasar al efecto que propone la teoría de las ventanas rotas y entonces podría ser totalmente contraproducente y nos podríamos encontrar que si la policía persigue demasiado los delitos menores, pues el crimen aumenta y que si la policía deja de perseguir delitos menores, el crimen disminuirá como ocurrió durante aquella huelga policial. Así que como veis hay todo un tema aquí, pero bueno, espero que al menos el vídeo haya servido para explicar bien la teoría de las ventanas rotas, los argumentos a favor y los argumentos en contra. Espero que os haya gustado y tenéis también otros vídeos sobre psicología o sobre otros temas en mi canal, si queréis verlos. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.